Bueno, buenas noches. Vamos a exponer sobre la disforia de género con mi compañera Daniela Rico y quien les habla, Laura Arevalo. La disforia de género es un diagnóstico dominante y entra en un conjunto de criterios que son diferentes y apropiados para cada nivel de desarrollo en niños, adolescentes y adultos. Esta hace referencia al sexo y los indicadores biológicos, varón y mujer, que son entendidos en el contexto de la capacidad reproductiva. Los trastornos del desarrollo sexual denotan desviaciones somáticas con normalidad innatas en el aparato reproductor y se da por falta de aceptación entre los indicadores biológicos de varón y mujer. Y en término descriptivo general se refiere a la insatisfacción afectiva, como lo había dicho anteriormente, de cognitiva de un sujeto con el género asignado y se define más específicamente cuando se usa como categoría diagnóstica. Listo. Para hablar sobre el tema de la disforia de género, hablamos también de la identidad de género, que es cómo se cataloga. Digamos que para empezar a hablar más de la disforia de género, tenemos que clasificarlo en el diagnóstico, que es del A y es el primero, que dice que es esa persona que no se identifica, que es esa persona de otro sexo, pero que se identifica con el sexo opuesto. Es decir, si el hombre se identifica como mujer. Ahí estamos hablando del tema de la disforia de género para que se pueda catalogar como disforia de género. Tiene que cumplir con las 6 primeras categorías para que pueda aplicar como disforia de género. Si no es así, no puede. Su duración son más o menos de 6 meses consecutivos para que se pueda aplicar a sí mismo como disforia de género. En ese vamos a hablar el tema de los transgéneros, que se identifica con un género diferente de su género natal, que era lo que estábamos viendo. Digamos, se ve más en el tema de los hombres que en las mujeres. Digamos, en los hombres el tema de los transgéneros, pues, hacen que ya va más allá del tema de las cirugías, algo más estético de tratar de parecer a la persona de su sexo opuesto. Esto se divide entre niños, adolescentes y adultos. En los niños, digamos que también en la categoría tiene que cumplir con el criterio A1, sí o sí, y los 6 para que se puedan identificar, y criterio B, que tiene que afectar en lo social, digamos en el caso de los niños, tiene que haber afectaciones en el área escolar, y con el entorno en el que se rodea. En los adultos y los adolescentes, igualmente que tiene que aplicar el categoría B, y la A1 sí o sí para que se pueda y que tenga esas afectaciones en lo social y pues en el trabajo ya así mismo en los adultos. Listo, en la disforia de género en niños, según el CIE-10, bueno, como lo estamos mencionando, es un marcado disgusto con la propia anatomía sexual. El niño se siente inconforme con su cuerpo, con sus partes íntimas. También es como ese fuerte deseo de poseer los caracteres sexuales, primarios como secundarios, que corresponden al sexo que se siente. Entonces, aquí se daría como que los niños se interesan más por los juegos de las niñas, eh, juegan a, digamos, bueno, mucha diversidad de juegos. Entonces, y las niñas pues como que quieren, esconden su cuerpo, sienten incomodidad cuando empiezan a desarrollarse y todo esto. La disforia de género en los adolescentes y adultos se da como un fuerte deseo de ser del otro sexo o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna, no necesariamente hombre y mujer. Eh, y es una fuerte convicción de que cada uno tiene los sentimientos y reacciones típicos del otro sexo o del sexo que se le reasigna. El problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Dentro de las características del diagnóstico, bueno, como lo mencionábamos, los sujetos con disforia de género tienen una incongruencia marcada entre el sexo que les es asignado y pues al de su nacimiento, por decirlo así.
y pues con el que se siente identificado. Eso es básicamente retomando un poco lo que estábamos diciendo más atrás. Dentro de la disforia de género en mujeres, normalmente se manifiestan intensa reacción negativa hacia los intentos parentales de nasales bueno, está en la vestimenta, en los atuendos, digamos, como mencionaba mi compañera, digamos, en los niños se ve muy marcado el tema de los juguetes, que tú eres, si las niñas es con el rosado, el niño es con el tema del azul, ya en los adultos es la forma como se viste, cómo se sienta, cómo camina, cómo interactúa con las demás personas con las que se relaciona y así. Digamos que pues el tema de la disforia de los hombres pues también es retomando un poco lo que se decía un poco atrás. Bueno, ya las características son bastante marcadas, vemos ahí, digamos que para que pues pueda ser aplicado, pues como se mencionó, primero necesariamente 6 meses, debe aplicar el criterio A1 sí o sí y 6 que lo acompañan y el criterio B. Eh, bueno, como prevalencia tenemos un artículo que es de caracterización de una población de pacientes con adultos de disforia de género que se presentan en el Hospital San José en Bogotá, Colombia. Este incluye a 42 pacientes, que el 57% fueron mujeres trans y el 43% fueron hombres, y los cambios físicos y bioquímicos. Ay, ¿me subes la diapositiva, por favor? Qué pena. Ok, listo. El 43% en hombres. Los cambios físicos y bioquímicos se lograron antes en los hombres transgéneros, y en el año el 50% ambos grupos cumplieron con los objetivos bioquímicos que habían iniciado físicamente. Esta cirugía pues es legal y es como la afirmación de género. Esta se realizó en 3 hombres transgénero y 4 mujeres transgénero, y la mediana de tiempo de seguimiento fue de 13 meses sin complicaciones graves. Bueno, ya después Como qué pena, sí. tranquila. Bueno, como desarrollo y curso está la expresión de disforia de género, y esta varía en la edad. Pues hay criterios diferentes. En los niños se presenta de una manera diferente, y en los adolescentes y adultos se encuentra de otro. Para los niños se define de modo más concreto, y la disforia de género es de forma más conductual en los adolescentes y en los adultos. Los niños que son menores son con menos probabilidad pues que ya los más grandes, y en los adolescentes que en los adultos esta disforia es anatómica y persistente. Esta es una incongruencia entre el sexo que se experimenta y el sexo somático de un rasgo central de diagnóstico. Eh, Listo, entonces ahí, dentro de los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, se ha descrito un equivalente de la disforia de género en sujetos que viven en culturas con otras categorías sexuales institucionalizadas distintas del hombre y la mujer. Bueno, encontramos en los marcadores diagnósticos los sujetos con un trastorno somático del desarrollo sexual presentan alguna correlación de la identidad sexual final con el grado de producción y de utilización prenatal de la andrógenos. Esto ya va más ligado con el tema de lo somático y lo biológico. Dentro de las consecuencias funcionales de la disforia de género, los niños mayores de la incapacidad de adquirir las habilidades y las relaciones que son típicas para la edad con los compañeros del mismo sexo puede conducir a aislamiento social y producir malestar. Podemos ahí relacionarlo un poco, por ejemplo, los niños que están
están en el colegio y se empiezan a relacionar, digamos, los niños con otros, con las niñas para, pues, asimismo, identificar los gustos, que les gusta más jugar con las muñecas, los colores azules, peinarse, y pues, asimismo, hacer, digamos que lo que marca al otro sexo, esa etiqueta que tenemos las mujeres y la etiqueta que tienen los hombres. Bueno, entre ellos se desarrolla el trastorno del travestismo, que era el que decíamos que, digamos, empiezan a sentir el gusto por ponerse gusto, el cabello, eh, vestirse de otra manera, así. El trastorno de dismórfico corporal, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Ya en la comorbilidad vemos cómo los niños derivan por disforia de género, presentan niveles elevados de problemas emocionales y conductuales, sobre todo trastornos de ansiedad, trastorno destructivo de control y de impulsiones depresivos. Entonces es ahí donde digamos que se puede ver el tema de la disforia de género. Hay otro tema que digamos que es la disforia de género, que no es muy marcada, por decirlo así, que digamos que no tiene un criterio de diagnóstico, ¿sí? Pero digamos sí tiene algunos criterios que se identifican, pero que no pueden ser catalogados como disforia de género. Entonces, digamos que eso sería todo por el tema de la disforia de género. Bueno, muchas gracias.